un objeto se cae al piso y Antonieshka lo coge con la mano izquierda y apuñala la cadera. Esa arma que se describe como en forma de tipo de bolígrafo, de punta de 5 a 6 pulgadas de largo, plateada, ellos no la tienen. Hasta ahora lo que hay es alrededor de 15 testigos y solamente vimos 3. Que en una vista de primera instancia y bonito se celebró para evaluar una moción de la defensa de Antonieshka Avilés para que se le entregue prueba exculpatoria o favorable al proceso. La evidencia exculpatoria es toda aquella evidencia que apunta a que el representado del abogado defensor no lo hizo. Recuerda que aquí están acusando a Elvia Cabrera ¿por qué? ¿Por pasar qué? Por pasar el objeto que utilizaron. Ay, ¿qué hacemos con el que patea? El que patea no lo acusamos. Sujeta contra el vehículo a Gabriela, mientras que con la derecha la apuñala. Bienvenidos a otro episodio aquí en Antomedia. En el episodio de hoy, en este especial, junto al detective Fernando Fernández, hablamos de todos los detalles relacionados al caso de Gabriela Nicole Prats y todo lo que estuvo pasando en la pasada semana. En este caso, muy interesante y que todo el mundo está al pendiente. Pero para que lo entendamos mucho mejor, creamos este espacio donde vamos a hablar de este caso detalle a detalle. ¿Qué cosas testificaron y qué cosas han salido a la luz en los pasados días? Así que lo único que te pido es que le des like a este video. Deja tu comentario y compártelo para que la gente entienda bien términos que a veces no logra entender de estos casos. Así que nada, si eres nuevo, bienvenido a Antomedia Channel. Y si ya estabas aquí, gracias por seguir apoyando. Que disfruten el episodio. Es bastante estratégico para la defensa de Antonieshka, que entiendo que es la que, después de haber visto, ¿verdad?, lo que hemos visto en estos testimonios, es la que probablemente está más adentro que afuera en todo este caso, porque hay testigos que la ven apuñalando, ¿no? Pero siguiendo con la línea que estamos llevando, se separan las vistas. ¿Qué ocurre? Los abogados de defensa de Antonieshka tiene la cartera, por lo menos ahora, se la da Alexandra, abre la cartera, tienen lo que se dijo en la vista preliminar, empuña contra Elvia. Saca, o sea que ya ellos de antemano tienen algo que no hubieran tenido si fuera Antonieshka la primera, ¿verdad? Como te menciono, se separan las vistas y empieza la vista preliminar contra Elvia Cabrera. En esta vista preliminar, lo primero que testifica es un técnico de investigación forense que tomó ciertas fotografías, tomó 5 fotografías del área de donde ocurrió el incidente. Y es importante la fotografía porque la fotografía a nivel forense es una evidencia ilustrativa. Es una evidencia que ayuda al jurado, al juez, a entender dónde ocurrieron los hechos. El agente, ¿verdad?, tiró 5 fotos y ahí es cuando tú empiezas a ver que después en el camino, durante el testimonio, las fotos le faltan espacios. Y eso lo podemos tocar en otro momento, seguro. Eso lo podemos tocar en otro momento porque durante el testimonio de Mariani, que es la primera testigo que no es agente de ley y orden, ella narra de dónde ella estaba, hacia dónde iba, y empieza la disyuntiva de que el local que ella menciona no aparece por completo en la foto. Lo que se ve es aparentemente un pedazo de grama o un pedazo de la estructura de donde ella sale caminando hacia el desvío. Y esto es interesante porque a uno como investigador forense, cuando te envían a tirar fotos a un lugar, tú tienes que tirar fotos de todo el área para que precisamente eso no ocurra. Donde tú puedas tener una perspectiva completa, ya sea en toma ampliada o en toma intermedia, de toda el área de donde ocurrieron los hechos. Mucha gente en mi oficina me dice: Fernando, si tú hubieras ido ahí, hubieras tomado como 300 fotos. Y yo, probablemente. Pero tomar solamente 5 fotos, entiendo que aparentemente faltó
más fotos para documentar el área, al menos por ese primer testimonio. Ese primer testimonio de un agente de Leyol. En el caso de la primera joven que testifica, ella narra cómo ella sale de estos negocios camino al desvío. Ajá. Y una vez llega al desvío, ahí empieza pelea, porque todo esto se resume a peleas entre las hijas de Elvia Cabrera con sus otras hermanas, en este caso paternas, que son 5. Ya. Son 5. Está Antiani, Elvia y Antoneshka y las otras 3 que son por parte de padre. Parte del papá. Y ahí empieza básicamente toda la trifulca que se origina. Ok. De esto que tenemos, esta información que tenemos ahora mismo, que se está ahora hablando y se dio los pasados días de esta semana, surge quizás esa disyuntiva de las imágenes, de las fotos. ¿Qué pudiese...? Porque yo vi también, estuve leyendo que la defensa de Antonieshka pidió esa evidencia posiblemente exculpatoria, que hablamos hace una semana atrás lo que significaba, pero quizás para la gente que está viendo el episodio por primera vez, primero, que está solicitando esta defensa, que lo tengo aquí anotado, Claro. dice aquí, en una vista de primera instancia y bonito, se celebró para evaluar una moción de la defensa de Antonieshka Vilés para que se le entregue prueba exculpatoria o favorable al proceso. Lo mismo ocurrió con la vista con Elvia. No sé si recuerdas que al principio, después que testifica los primeros testigos, el abogado de Elvia también quería que se presentara un video porque podía contener evidencia exculpatoria y tuvieron un tiempo que se fueron a receso. No sé si acuerdas haber visto toda la vista. Sí, es el momento que está... Y era determinando si el video se podía utilizar o no se podía utilizar. Okay. Ahora, tenemos que destacar, ¿verdad? O tal vez diferenciar, porque eso es lo que están haciendo los fiscales, que es evidencia exculpatoria versus evidencia de impugnación. La evidencia exculpatoria es toda aquella evidencia que apunta a que el representado del abogado defensor no lo hizo. Que no lo hizo. Que pudiera corroborar esa otra coartada. Evidencia de impugnación para contrarrestar testigo es cuando tú tienes tal vez un testimonio o tienes algún tipo de evidencia que niega los hechos que está diciendo un testigo. Y eso impugna el testimonio, impugna la credibilidad de esa persona que alegadamente vio o escuchó algo ese día en el lugar de los hechos. ¿Ves? Y esa es la diferencia que está haciendo el Ministerio Público ahora mismo. La Fiscalía, eso es lo que está haciendo ahora mismo. Diciendo, no, eso no es evidencia exculpatoria, eso no les toca ahora, eso tienen que esperar después o tienen que solicitarlo. Entonces, la defensa lo que estamos viendo es que está diciendo, mira, pero es que es exculpatoria o que ayude a impugnar, me la tienes que dar con anterioridad porque yo la necesito para ese tipo de proceso. Para poder... Entiendo. Para poder preparar su defensa, ¿ves? Ahora, tenemos que entender que en vista preliminar lo que se está buscando es la vara. No es hacer un juicio, ¿verdad? Tampoco se dice que no se debe crear un mini juicio, pero es lo que últimamente está pasando. ¿Y qué es lo que se busca? Se busca probar, ¿verdad? Encontrar esa causa probable de que la persona pudo haber cometido los hechos porque probablemente se encontraba allí, participó. O sea, la vara para probar la vista preliminar es baja, no es más allá de dudas razonables, ¿verdad? Entonces, ¿qué evalúa la jueza? La jueza evalúa los elementos para cumplir con ese estándar de prueba. Si ese estándar de prueba, la juez en su análisis entiende que se dio, pues entonces, ¿qué va a hacer? Pues mira, causa para juicio. Y entonces se establece una fecha para llevar a juicio. Y el juicio puede ser por jurado, puede ser por tribunal de derecho, y ahí sí se va a presentar todo. Tengo entendido que hasta ahora lo que hay es alrededor de 15 testigos y solamente vimos 3. Vimos
a Miriamni, a Betsaida Caratini y al agente que tomó la foto. O sea, todavía falta mucho por ver ahí. Falta mucho por ver. Obviamente todo eso va levantando ciertas dudas y ciertas preguntas en todos los que estamos siguiendo el caso. ¿Verdad? Que las vamos a ir discutiendo aquí mientras estemos hablando. Exactamente. ¿Qué podría estar pasando esta próxima semana? By the way, ¿quién determina cómo el juicio va a ser por jurado? ¿Cómo se determina eso, detective? Bueno, a la primera pregunta de qué puede estar pasando, lo que está ocurriendo actualmente es, en el caso de Antoneshka, es que hay unas vistas de estatus, ¿verdad? Estas vistas de estatus es para establecer ciertas diferencias que pudieran haber, como ahora mismo que ellos están, la defensa está alegando que le tienen que dar pruebas exculpatorias. Pues hay que, para que no ocurra lo que ocurrió con el caso de Elvia, que tuvieron que irse a receso y determinar, pues eso se está haciendo ahora mismo. En el caso de Elvia Cabrera, pues ya ellos determinaron, ¿verdad? Le encontraron causa para juicio y entonces ya asignaron fecha, eso está en calendario. Ahora sí, de repente, no me acuerdo de la fecha, pero todos vamos a estar pendientes a eso. La pregunta que me hiciste fue... ¿cómo se determina, verdad? Si va a ser el caso por jurado, si va a ser ¿cómo se determinaría? Sí, el acusado tiene derecho, ¿verdad? Una vez... se presenta, ¿verdad? Y la alegación que él haga, dentro de eso él tiene el derecho a decidir si quiere ir por jurado o si quiere ir por tribunal de derecho. ¿Qué podemos analizar de eso de base? Que es lo que siempre se dice. En un juicio tan mediático, donde tanta gente te tiene ganas. Muchacho. Y tú vas a tener a 12 personas de tu área, de donde tú vives, que no tienen conocimiento de leyes, que van a evaluar una prueba, que es lo que le llaman tus pares. Pues en un caso como este tan mediático, la recomendación que un abogado de defensa le haría a su cliente es: no te vayas por jurado. Porque a pesar de que son 12 y tú lo que necesitas es convencer a uno de que piense que tú no lo hiciste o de que tú no participaste, es bien alta, o sea, es difícil la probabilidad de convencer a uno, porque el juicio ha sido tan mediático y tanta gente te tiene ganas que encontrar un jurado de 12 personas que, aunque pudiera decir que son imparciales, que pueden evaluar la prueba, que pueden tomar decisiones sin haber sido influenciados por la prensa, realmente es bien difícil. Entonces ahí tiene la opción, ¿verdad? Dentro del análisis que hace el abogado con su cliente, ahí tiene la opción de ir, no, vámonos por el Tribunal de Derecho. Tribunal de Derecho, quien decide es un juez. ¿Cuál es la ventaja? Que un juez tiene más conocimiento técnico de la aplicación de la ley para determinar si la persona, más allá de dudas razonables, cometió los hechos. Okay. Entonces, los jueces ¿a qué están pendientes? No están solamente pendientes al testimonio, pueden estar pendientes al demeanor de los testigos, están pendientes a que las evidencias cumplan con el proceso de admisibilidad, pueden estar pendientes a que realmente la persona participó, porque cualquier error o tecnicismo, pues, ¿qué va a hacer el juez? Pues puede verlo como duda razonable. Y como es una persona que conoce la ley, que puede aplicar la ley, pues es un poquito más técnico y pudiera ser tal vez más favorable, por así decirlo, porque no necesariamente, ¿verdad? Pero para que un abogado defensor pudiera demostrar mejor lo que quiere exponer de manera técnico-legal, pues ¿o qué le conviene? Le conviene que sea un juez por Tribunal de Derecho. Y esas son las opciones. Hay gente que ha hablado que si ese juicio, o sea, no se puede celebrar allí porque está todo el mundo influenciado, que si muévanlo para San Juan, que si muévanlo para Bayamón, ¿verdad? Tratando de buscar tal vez un jurado más imparcial. Pero es que este caso ha sido tan trascendental y tan mediático
que literalmente yo no creo que tú lo puedas mover a otro pueblo y que nadie sepa. Todo el mundo, No, ya en este momento no. todo el mundo sabe de este caso. Y no solamente aquí, en otros países, lo veo en los comentarios de personas de otros países, de Colombia, de Venezuela, de México, comentando sobre este caso. ¿Hay alguna evidencia, detective, que usted personalmente entienda? Esta evidencia es crucial y es la base de esta no se salva ¿verdad? La persona a quien se le está diciendo culpable, ¿no? De que cometió los hechos. Una evidencia contundente que todo el mundo sabe, quizás el objeto, quizás porque hablamos de las fotos, que las fotos no son como muy... Son fotos del área. Son fotos del área, o sea, pero debe haber algo, porque en el primer episodio hablamos de... Si no recuerda, aquí hablamos, y si no ha visto ese episodio, vaya y revisítelo. Aquí hablamos de qué vehículo se utilizó, dónde andaban ellas, rastros de sangre que pudieron haber dejado en ropa de cada una de las personas que estaban ahí, cámaras cercanas al lugar. De todo lo que ha surgido, detective, ¿qué evidencia usted entiende como que esto es lo crucial? Que eso está ahí, eso está probado, eso ya está. Mira, hasta ahora, basándonos en la vista preliminar de Elvia, porque no se pasó evidencia científica más allá de la prueba de la autopsia. O sea, se hizo la autopsia, el patólogo determinó. Y ese es científico forense. Su muerte y qué lo causó. Eso es científico que siempre forense. Se tiene que hacer. No solamente determinó qué lo causó, da una descripción del arma. ¿Okay? Está en el informe. Está en el informe, lo tenemos por aquí, ahorita lo podemos hablar. Este informe lo preparé yo, pero es basado en lo que escuchamos. Vamos, ya me invito allá. Seguro. Pero, ¿qué ocurre? No hemos hablado de huella, no hemos hablado de sangre, no hemos hablado de ADN. Nada de eso se ha tocado. Obviamente, ese tipo de evidencia científica es evidencia directa que va a acusar a la persona. Ahora, aquí hay algo que se mencionó y no quiero pensar que a las personas les pasó por debajo de la mesa y nadie se percató, pero aquí la fiscalía dijo que esa arma que describieron en vista preliminar contra Elvia Cabrera, ellos no la tienen. Ellos no tienen el arma. Esa arma que se describe como en forma de tipo de bolígrafo, de punta de 5 a 6 pulgadas de largo plateada, ellos no la tienen. Esa arma no la tienen. Ellos sí dijeron, esto salió en las noticias por Telemundo, lo puede buscar. Ellos sí dijeron que se había ocupado otra arma con sangre durante los allanamientos a los vehículos y creo que la casa de uno de los familiares. Pero ellos indicaron que esa arma en específico ellos no la tienen. Ellos no la tienen. ¿Qué estamos diciendo? No estamos diciendo que hace falta el arma para probarlo. ¿Por qué no hace falta el arma para probarlo? Porque tenemos una testigo que se llama Betsaida Caratini, que vio, según el testimonio de ella, cuando Elvia tiene la cartera, se la da a Alexandra, abre la cartera, mete la mano, empuña, saca y se lo entrega a Antoneska. Eso lo tenemos. O sea, tú tienes un testigo ocular que vio el arma, describe el arma, describe el pase y describe lo que hace Antoneska. Que ahí es donde ella describe que con la mano izquierda, y esto es interesante porque lo tenemos que explicar, con la mano izquierda sujeta contra el vehículo a Gabriela, mientras que con la derecha la apuñala. Y ahí como no se está llevando a cabo el juicio. Sí es televisado, pero no vemos el demeanor de los testigos, porque no le vemos las caras. Está bien que a los menores no se le vea la cara, y eso está muy bien. Pero los adultos tampoco le estamos viendo la cara, a menos que sea un agente del orden público. Pero es interesante saber si cuando la retiene, que le hace así con la mano izquierda, y alegadamente, ¿verdad? Según el testimonio de Betsaida, la retiene. Y con la derecha le está... ¿Hace el apuñalamiento así o hace el apuñalamiento así?
porque eso tú lo tienes que corroborar con la descripción que da el patólogo para determinar cuáles son esas heridas. ¿Ves? Entonces, ¿qué ocurre? Tienes una evidencia testimonial de una persona que vio esos hechos. Hasta ahí no necesitas el arma porque tienes eso. So, ya contestada esa pregunta, no necesitamos, ¿verdad? O que aparezca, o porque ya hay un testigo que afirma. Siempre es bueno que aparezca. Claro, pero de no aparecer no es algo como que se va a caer ese. No, el hecho, eso ocurrió. Por el patólogo y por la testigo. Claro. Lo otro que tenemos que establecer aquí es que vimos 2 testigos de los hechos. Una testigo que participa, porque entonces Miriam, la primera, ella alega, y esta es una de las incongruencias, que no quiere decir que las incongruencias sean crasas, pero es por donde los abogados van a sacar punta. Van a darle por ahí. Van a sacar punta. ¿Qué indica Miriam? Miriam indica que Gabriela estaba acostada en el piso, ¿verdad? Acostada en el piso y ve cuando un objeto se cae, que están las dos, Gabriela en el piso y Antonesca está como arrodillada, sentada, ñangotada ahí en el piso las dos. Un objeto se cae al piso y Antonesca lo coge con la mano izquierda y apuñala la cadera. El área de la cadera, el área así de esa área de aquí del muslo. Sí, hay un diagrama por ahí que voy a ver si lo puedo colocar acá. Apuñala a Gabriela. Pero entonces, ¿qué es lo interesante? Que Miriam pone a Gabriela, Miriam pone a Antonesca apuñalando con la izquierda, mientras Betsaida Caratini la pone apuñalando con la derecha. En 2 posiciones diferentes. Es que eso es algo que ya... Claro, porque no es normal. Si tú agarras algo, normalmente tú lo agarras con tu mano diestra y utilizas tu mano más hábil, tu mano más y más en un momento tal vez de espontaneidad, ¿verdad? Esas son cosas que se van a discutir, que las vamos a estar viendo, porque yo vi cuando el abogado de Elvia tomó nota y hasta preguntó, jueza, que conste que la agarró con la izquierda y el movimiento era con la derecha. No sé si te diste cuenta. O sea, ¿por qué? Porque él ya tenía el otro testimonio que decía, ¿y con qué la agarró, jueza? Que conste que la agarró con la izquierda. O sea, ya él sentó las bases para, para esa incongruencia. Ajá. No quiere decir, ¿verdad?, que el caso se caiga por esa simplez, porque tú lo puedes ver como una simple, porque mucha gente puede reaccionar de diferente manera. Antonesca pudiera ser ambidiestra. Hay personas que batean a la izquierda y también batean a la derecha. Y como usted menciona, en un momento como de espontaneidad, de ese, quizás con la mano que sea, la persona va, tú sabes. Lo que pasa es que en un momento de espontaneidad, si tú tienes más accesibilidad, tú usas tu mano diestra. Tu mano diestra, la más hábil, correcto. Ahora, si te están reteniendo y tú tratas con la fuerte y no puedes, también vas a tratar con la izquierda. Y normalmente casi todo el mundo es derecho. Somos pocos los izquierdos, ¿verdad? Es 1% de la población. Y ambidiestro ni te digo. O sea, es más bajo el porciento de ambidiestro porque hay menos personas ambidiestras. Ahora, eso es uno de los puntos. Obviamente, uno pone a Gabriela acostada, mientras la otra pone a Gabriela de pie, siendo atacada de pie. Obviamente, ¿qué podemos pensar aquí? Que el orden de la descripción de los hechos de ambas testigos son momentos diferentes. Probablemente una está hablando cuando empezó, otra está hablando a mitad, o pudiera ser al final. Lo interesante de esto es que normalmente la fiscalía va preparando como una línea para que tanto el juez o el jurado o el público vaya en su mente viendo la película, porque eso es lo que tú quieres, que las personas puedan entender para llegar a una conclusión de qué fue lo que allí ocurrió. ¿Ves? Así que viendo las cosas como van, todavía falta mucho. Estamos hablando de que se menciona que allí habían, si tú tienes 15 testigos, que muchos son testigos presenciales, ¿verdad? Ponle que a lo mejor
te queda algunos testimonios científicos o de agentes de ley y orden, y de esos 15 tú tienes 10 que van a ser testigos oculares. Ya tú sabes que allá habían 10 personas. Ya tú tienes ahí Tienes un montón de gente. de personas. Entonces no solamente eso, también tienes a la acusada, a las dos acusadas. ¿Ves? Ya ahí son 12. Cuando tú vienes a ver, allí se formó sendo motín. Ahí fue un motín. Senda pelea. E inclusive se habla de que hubieron hasta 3 peleas. Simultáneas, ¿sabes? En cierto momento, sí. De que hubieron varias peleas. Y cuando digo varias, obviamente son 2 o más peleas allí. Por eso es que todavía falta mucho testimonio. Ese cierre de verano fue exótico. Y todavía falta mucho testimonio que puede aclarar muchas dudas. Y pues tenemos que esperar qué es lo que va a ocurrir. Vamos poco a poco. Dale like a este video, suscríbete a este canal. Si te gusta este tipo de episodio con el detective Fernando Fernández, hice un playlist para que usted luego de este episodio pueda ver los siguientes que el detective Fernando ha estado aquí en Antomedia. Se lo recomiendo mucho. Dale like, compártelo. Deja tu opinión sobre este caso. ¿Qué ha visto usted? ¿Qué cosas nuevas o qué otras vertientes usted analiza allá en su casa? Y lo deja saber en los comentarios. Detective, ¿tienes un análisis? ¿Tienes unas cositas que querías mostrar? Sí. Vamos con eso ahora. Para que la gente, ¿verdad? A lo mejor la gente no tiene tiempo de ver este caso. Quizás no está tan familiarizado con cada uno de los detalles. Pero tú tienes unas anotaciones muy importantes acá. Sí. Vamos con eso. Mira, me gustaría añadir algo a lo que estábamos hablando en el punto anterior. Otra de las cosas que el abogado estuvo bien pendiente de estas incongruencias o estos tecnicismos es que las testigos no tenían a Alexandra en el momento de los hechos y después la añaden. Y él como que hizo mucho hincapié cuando increpó en su contrainterrogatorio a Betsaida Caratini. Pero volvemos a lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que hay 2 testigos y hay 2 puntos de vista o 2 vantage points diferentes. Tienes a la primera, Miriam, que participa porque ella alega que también pateó. No sé si tú lo escuchaste. Sí, eso lo sé. Si ella pateó y pateó a Gabriela abajo, ¿me entiendes? Y ahí es que cuando la están levantando le dice, sácame de aquí. Esa testigo es partícipe, o sea, está allí. Ella está bajo un efecto que se llama visión de túnel. Tú estás viendo lo que está pasando donde tú estás. Tú no estás tampoco percibiendo en su totalidad lo que está pasando versus Betsaida Caratini, que tal vez está a una distancia un poquito más, que tiene una vista ampliada. Está un poco más retirada. Que la que está golpeando, peleando y dándose golpe todo el mundo. Ella dijo que dio su patadita. Ella dio su patada, o sea que ella contribuye. Porque acuérdate que aquí están acusando a Elvia Cabrera, ¿por qué? ¿Por pasar qué? Por pasar los objetos que utilizaron. Ay, ¿qué hacemos con el que patea? El que patea no lo acusamos. Porque pateó a la que... Y lo dijo. Pero la necesita la fiscalía ¿para qué? Para que hable. Para que hable y cuente. Solamente te lo quería traer porque es por donde los abogados que conozco van a hacer. O sea, un abogado criminalista, defensor, va a empezar a impugnar todo este tipo de testimonio con lo que les estoy informando, ¿verdad? Obviamente todo esto llega porque por entrevistas que se van haciendo a todas las personas y la fiscalía va armando el rompecabezas. Y ahí es que vamos. Gracias por eso, detective. Detalle importante, ¿sabes? Esta testigo afirma, ¿verdad? Ella estuvo en la escena. Obviamente tiene otra visión, como menciona detective. Está más cerca de la escena, es partícipe, está ahí. No, y tu cerebro se está enfoca. enfocado en eso. Entonces, ese efecto tunnel vision, visión de túnel. Que muy diferente a lo que otros testigos un poco más retirados pudieron haber percibido. Correcto. Van a estar eventualmente testificando. Sí, todavía falta un montón de testigos. Faltan muchos testigos. Excelente. Vamos entonces a analizar, detective, esas anotaciones importantes. Mira, bueno que la gente escuche esta parte, gente. Esto es bien importante. Hay una imagen, está en mi página de Facebook. ¿Cómo te consiguen en Facebook? Detective Fernando Fernández. Me pueden buscar ahí, Detective Fernando Fernández. Pueden ir ahí, darle follow,
y Dele like, seguirme. suscríbase, sí. Seguro. En Instagram también, Detective Fernando Fernández. Así Perfecto. me consiguen. Entonces, mira, ¿qué fue lo que hicimos? Nos dimos, ¿verdad? Basado en lo que testificó el patólogo, pues sacamos los puntos de las heridas del cuerpo, ¿verdad? Número 1, la región torácica izquierda, que es el área donde está el corazón. Todo este área del tórax. Tenemos heridas punzantes profundas que atravesaron el tórax anterior izquierdo. Anterior es al frente, posterior es la parte de atrás. O sea, fue anterior izquierdo, ¿verdad? Para poder explicar a las personas. Penetrando entre los espacios intercostales. Esos son las costillas. Entre esos espacios de la costilla, por ahí entró esa arma. Una de ellas alcanzó el ventrículo izquierdo del corazón, produciendo una hemorragia interna masiva. ¿Ok? Clasificada como lesión fatal inmediata, compatible con shock hipovolémico agudo. Te va a desangrar, toda esta capa, todo esto se te va a llenar Sí, de tú sangre. tienes una hemorragia interna. Esa es la apuñalada fatal. Esa es la apuñalada fatal porque llega al corazón, que es la que se alega que tocó el ápice del corazón, ¿no? Para el que tú sabes, el corazón es como más o menos de esta forma. Ajá. Y tiene esta punta aquí. El corazón tiene como es una masa, pero tiene como un área que es más, tal vez así, puntiaguda. Ajá, Pues tocó esa esquina. Sí, si quiere puede ir también a Google y escriba ápice corazón y le va a salir la foto del corazón y le va a marcar dónde fue. Pues esa es la más crucial, ¿verdad? Wow, man. Entonces, pulmón izquierdo. Acuérdate que todo el ataque fue en el área izquierda. El pulmón izquierdo, 2 heridas adicionales con dirección antero-posterior y oblicua. O sea, tiene un ángulo, ¿verdad? Impactando el lóbulo superior del pulmón izquierdo. Es bien improbable que esa iba de arriba hacia abajo. Esta versión de que quizás pudo haber sido de esta manera. Claro, porque entonces, si impacta el lóbulo superior de los pulmones que están en esta área de aquí, si impacta, ¿verdad? Dentro de las costillas, porque atravesó, ya lo dijimos, atravesó las costillas, pues. Y es el lóbulo superior, pues probablemente iba de arriba hacia abajo con oblicua, con trayectoria oblicua, ¿verdad? Contribuyeron significativamente a la insuficiencia respiratoria y pérdida del volumen sanguíneo. Después región axilar, hombro izquierdo. 3 heridas cortopunzantes superficiales y medianamente profundas afectaron tejido muscular, vasos periféricos, sugiriendo movimiento defensivo o forcejeo. Las trayectorias fueron cortas sin alcanzar cavidades internas. Muchas veces cuando a una persona la hieren, a lo mejor te apuñalan la primera, pero ya tú empiezas ¿a qué? A reaccionar, a taparte, a moverte, a proteger, tratar de proteger. Utilizas las manos, utilizas los brazos, o sea, van a ver entonces cortaduras quizás en otros lugares. Claro, y entonces tú vas a ver qué es lo que vemos los investigadores forenses, heridas defensivas. Heridas defensivas porque tú no te vas a dejar que te apuñalen, tú vas a empezar a moverte y a tratar de esquivar o de proteger tus órganos, ¿no? Dice que no alcanzó cavidades internas. Región cefálica, que ese es el área de la cabeza. Herida cortopunzante con trayectoria de derecha a izquierda, localizada en la parte lateral de la cabeza. O sea, en el lado tenía una herida. Pudo haber sido ¿qué? Algún tipo de movimiento inicial de ataque y después otros movimientos, ¿no? Dice, no comprometió cráneo ni estructura intercraneal, o sea que era en la piel, pero no comprometió el área del cráneo como tal, o sea, el área del hueso del cráneo, ¿no? Clasificada como no letal, posiblemente infligida durante la secuencia del ataque o forcejeo. No se observó fractura ósea ni sangrado interno cerebral, o sea, es bastante, es que no quiero decir superficial porque tiene que haber, ¿verdad? Tiene que haber abierto la piel, pero no afectó el hueso del cráneo, ¿no?
abdomen superior izquierdo, estamos hablando de esta área de aquí, ¿verdad? El área del abdomen superior izquierdo. 2 heridas con trayectoria oblicua descendente, una de ellas penetrante, alcanzando el vaso. ¿Ok? Se documentó ruptura parcial del órgano y del hemoperitoneo, que es un sangrado en la cavidad abdominal. O sea, ella sangró tanto del corazón y de esta área de aquí, como también sangró de la parte de arriba, el área del vaso, esa área de ahí. Ella tuvo sangrado. Dice, lesión potencialmente mortal si no se atiende de inmediato. Y esto es importante. El brazo izquierdo, antebrazo, brazo izquierdo, antebrazo y bíceps. Lo que hemos estado hablando. En diferentes, dice, 3 lesiones incisivas y lineales, compatibles con heridas defensivas, lo que estamos hablando. Ella probablemente trató de taparse, ¿verdad? Direcciones variables sin penetración profunda, asociadas a reacción reflejo de autoprotección ante el arma. Resumen general, 11 heridas, lado predominante izquierdo de todas esas heridas, la mayoría de todas ellas, lesión adicional contopulsante en la cabeza que no fue letal, causa principal de muerte, shock hipovolémico agudo por hemorragia interna masiva, secundaria a herida cardíaca penetrante. Compatibilidad, y esto es importante porque es lo que han narrado los testigos. Ataque a corta distancia, de cerca, como una pelea. Ejecutado con arma punzante de hoja delgada que la describieron. Por eso es que tú ves a la fiscalía pidiendo, describa cómo es aquello, cómo es lo otro. Hoja delgada, punta aguda y alta capacidad de penetración. Y entonces, ¿qué es lo que busca la fiscalía? Probar que la descripción del arma coincida con el informe del patólogo. ¿Ok? Esa es una. Lo otro que buscaba la fiscalía en el caso de Elvia, y es lo mismo que van a buscar con el caso de Antonieshka. ¿Y dónde la apuñaló? En el área del pecho. Pues mira, eso está asociado a lo mismo que indica aquí el patólogo del área del pecho. Miriani, no, que estaba en el piso y cogió el arma con la mano izquierda y se la enterró en el área del muslo. Ok. Sale. La tiene en el cuerpo. Sí, mira, la tiene. Ya está. Y ahí, obviamente, en este nivel se está buscando probar causa probable para ir a juicio. Y a pesar de que pudieron haber inconsistencias o incongruencias en los testimonios, al nivel de vista preliminar, en el caso de Elvia Cabrera, le encontraron causa para juicio. Causa para juicio. Ahora, Antonieshka, en mi opinión, tienen una testigo que la ve, 2 testigos que la ven apuñalando a Gabriela. Miriani y Betsaida Garatini. De las que han testificado. De las que han testificado. Más gente, detectives. Claro. Y estamos hablando que ambas la tienen a Gabriela en diferentes posiciones. Una la tiene como acostada, otra la tiene de pie. Pues, cuando empiecen a desfilar todos los testigos, vamos a ver esa secuencia que nos pudiera decir. ¿Cómo entra Elvia, que termina siendo acusada de asesinato en primer grado? Porque aparentemente, ¿verdad? Y según lo que se acaba de decir, ella llega con una cartera que tiene el arma y se la entrega a Antonieshka. Y ahí es donde lo que nos están viendo tienen que determinar si ella es tan culpable como lo es la que está testificando que pateó. Ahora, ¿qué es otro punto que yo sé que a todo el mundo tiene... Y tengo algo que decir también, detective. Esa herida, ¿cómo te explico? O sea, no quiero decir... O sea, no es lo mismo que, por ejemplo, digamos, estamos diciendo hoy que esas heridas fueron en el brazo derecho y que fueron en el muslo izquierdo, a decir que fue una herida directamente al corazón. Como que yo lo que quiero es ver si hay alguna manera de decir, mira, sí hubo un ataque, pero no buscando la muerte de la persona. Porque si tú me dices a mí,
Si no es lo mismo una puñalada en un brazo, para que la gente me entienda, a ver si... A una puñalada en el corazón. Yo estoy ya quizás buscando tu muerte de una. En cambio, a que si una puñalada en un brazo, yo quiero herirte o hacerte daño, inmovilizarte por la razón que sea. ¿Tú sabes lo que quiero decir? Diferencia. Vamos a establecer ciertas cosas. Las heridas en el brazo y el antebrazo ya se establecen de base que son heridas defensivas. No son heridas que yo estoy buscando herirte ahí. Que yo iba a ir al brazo. No. Mi target no era el brazo. No, porque la forma de las heridas, cómo queda la piel, tú puedes determinar que son defensivas. ¿Ok? Esa es una. Lo otro que tenemos que pensar es cuando las mujeres pelean. Pues estas son peleas de mujeres. Con arma o sin arma. ¿Qué es lo primero que las mujeres hacen? Bueno, que yo te puedo decir que se jalan el pelo. Se jalan el pelo. Van para el pelo, pero se quieren aruñar, ¿verdad que sí? Aruñar, exacto. Por eso es que ella tiene que una herida donde inicial, que pudiéramos decir que es inicial, que no necesariamente, porque no tenemos manera de determinar cuál fue primero y cuál fue después, pero podemos hacer un pequeño análisis y tal vez tener ciertas conclusiones, ¿verdad? Como bien acabo de preguntarte, las mujeres normalmente ¿a dónde atacan? Pelo, rostro. ¿Qué es lo primero que las mujeres protegen? Su cara. La cara. Pues ¿a dónde es lo primero que quieren atacar? Exactamente. A la cara. Exactamente. Esa es una. Y todo esto yo lo traigo para que usted lo piense. Para que después no digan, no, que el investigador dijo, no. Yo lo que estoy teniendo son cosas para que usted lo piense. Lo otro, si tú fueras a atacar a alguien, ¿tú quieres fallar o tú no quieres fallar? Tú quieres ser lo más preciso posible. Pues tú atacas ¿hacia dónde? A donde más masa corporal hay. Donde menos probable de fallar. Exacto. Que casi siempre donde aquí el cuerpo, esta parte del cuerpo, exactamente. Todo estaba. Porque aquí tú puedes fallar, yo me puedo. Exacto. El cuerpo va más seguro. Pues entonces, ahora con lo que yo te estoy dando y cómo piensan las mujeres, pues eso son, como lo dije, eso fue pelea de mujeres. Sí, porque decimos eso porque son peleas de mujeres. Peleas de mujeres que una llevó un arma blanca que no se ha recuperado, pero que tenemos una descripción. ¿Ok? Pues entonces llegue usted a sus conclusiones. ¿Qué usted piensa? ¿Qué herida fue primero? Porque la realidad es que no hay manera de saber qué herida fue primero y qué herida fue después, a menos que tengas una línea establecida por los testigos. Un testigo que vio, esta fue primero, esta fue después. Pero lo que tenemos son dos testigos por separado y aparentemente en hechos diferentes. Ahora, Otra cosa es que esas cosas pasan muy rápido, detective, también. Sí. ¿Cuánto tiempo pudo haber tardado esa cantidad de puñaladas? Mira, un minuto, menos de un minuto. Betsaida Caratini cuando narra, no, de hecho. Menos. En nada. En nada. Betsaida Caratini cuando narra que la agarra con la izquierda y la apuñala o le da puños, porque ya lo que dice es que le da puños, no es que la apuñala, le da puños con la derecha. Dijo que le dio como 5, 2, 3, 4, 5, así como rápido. Acuérdate que esto es un ataque de cerca y este tipo de ataque lleva hazaña, lleva gana. ¿Me entiendes? Porque créeme, sentir cuando la cuchilla entra en la piel de una persona y volver a hacerlo. O de un animal y volverla a sacar y volverle a entrar. Y los lugares, detectives. Y los lugares que te vas a encontrar con huesos en alguna Por área. eso. Te puedes encontrar con cartílago entre las costillas. Y estamos hablando de menores de edad. ¿Sabes? No estamos hablando de asesinos, no, de gente que se... Estamos hablando de dos chicas menores de edad. Que aparentemente se tenían saña y se tenían ganas. Tú sabes lo que es llegar a apuñalar. Pero te dije, detective, soy yo como ser humano, ¿verdad? Como duda que yo tengo, no es lo mismo. Y cuando yo en el informe vi que había una herida directa al corazón... ¿Pero qué es lo que pasa ¿sabes? es que no podemos determinar, o sea, podemos determinar que sí, que tocó el corazón, pero como estás en una pelea, es lo que te acabé de explicar. El que ataca, los estudios demuestran que atacan hacia la parte de la masa corporal que normalmente, para no fallar, ¿qué buscas? El pecho, el estómago, y es el área frontal porque es un ataque de frente.
no es un ataque lateral. Obviamente cuando estaba en el piso es un poquito diferente, pero no es un ataque lateral. Ahora, aquí es donde entra todas estas preguntas que se está haciendo la gente. Aquí desde el primer día se dijo que hubo un muchacho que se lanzó A defender. a protegerla. Porque no podemos perder perspectiva que también lo que se alega es que Gabriela entra a defender a su hermana que está En la pelea. en la pelea. Y entonces ahí es que también la otra la ataca. O sea, Antoniska se alega que la ataca a ella, ¿verdad? Pero ¿y dónde está esta persona? Que lo hablamos al principio. Que le dieron, que tú me preguntaste si le había dado testimonio. Ajá, Sí, claro. se entrevistó, eso se habló. Al principio se decía que eran 6 personas, de las cuales 2 eran adultas, 4 eran menores de edad. ¿Te acuerdas? Al principio. Pues, ¿dónde está esa persona? ¿Dónde está el testimonio? Hasta este momento, ¿dónde encaja? Porque ese joven recibió 1 o 2 puñaladas en la parte de la espalda. ¿Dónde está? Porque entonces, si eso iba para el cuerpo de Gabriela y él se lanzó para protegerla, pues esas 2 también iban para Gabriela. O sea que no hubieran sido 11. Hubieran sido 11 y las que él iba a coger. Ahora, hay una segunda arma. Según el testimonio del patólogo. O fue la misma. Y se estuvo pasando. Son todas las preguntas que tenemos que hacernos porque no tenemos todos los testimonios hasta este momento. ¿Quién lo tiene? Lo tienen pues los fiscales. Pero uno se puede preguntar, ¿había otra arma? ¿Y por qué pudiéramos pensar que hubiera otra arma? El tamaño, la profundidad, la apertura de esas heridas cuando el arma entra. Hasta ahora el patólogo indicó que todas fueron con la misma arma. Con la misma arma. Okay. Pero ¿y si esto es un producto que se compra al por mayor en estas fiestas? Sí que no. Y tú tienes la misma. Y yo tengo uno. Y yo tengo la misma. Y todos tenemos. Y todo el mundo tiene la misma. ¿Ves? Tú tienes una. Se ha hablado al principio, vamos a decirlo así, que era una peinilla que tú le sacabas el mango. Peinilla, cuchillo. Peinilla, cuchillo, que tú sacabas la parte de peinarte y ahí salía una navaja larga. Pero ¿y si tú la tienes y yo la tengo y vamos camino a la pelea? El arma va a ser la misma. Exacto. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos de los testigos. Que los testigos nos indiquen quién es apuñalado. Sí, pero a mí me sigue quedando la duda de dónde encaja el muchacho. ¿De dónde sale? ¿Y los testigos no mencionaron ese muchacho? No. Ninguno de los dos. Betsaida Caratini menciona que ella durante la pelea ve un muchacho que está sangrando por la parte de la espalda y lo lleva. No lo lleva. Creo que sí, que mencionó que lo llevaba al hospital, pero menciona que le empezaron a hacer presión para que no siguiera sangrando por el área de la espalda. Y después sale el famoso video que yo no he podido verlo completo, vi una parte, pero el muchacho hace no sé si es un live, no sé si fue por TikTok o por Facebook, de él en el hospital. Y todo eso se ha mezclado. También hay otro video de otro muchacho que tiene como algo en la cabeza, pero la gente dice, no, ese no es el que es el primero. O sea, todo eso hay que analizarlo. O sea, pero ¿qué está ocurriendo? Que si ya la persona borró el video o la policía le dijo, mira, quita el video porque te va a traer circunstancias y problemas, pues a lo mejor el video ahora mismo no se consigue, pero probablemente la policía lo debe de tener. Sí, quizás, muy probable. Sí, muy probable. Y si confiscaron celulares y todo eso, también lo van a encontrar. En el análisis forense de los dispositivos lo van a encontrar. Ahora, opciones. ¿Pudo haber existido una segunda arma similar? Eso es lo primero. Segundo, ¿dónde encaja el muchacho que alegadamente se tira a salvarla? ¿Realmente se tiró a salvarla? ¿O también estaba allí participando de 2 formas? ¿O de 3 formas? Viendo lo que pasó, Noé,
Porque si recibe una puñalada, o estaba participando en la pelea o estaba tratando de evitar que las personas pelearan. Y entonces ve lo que está ocurriendo y llega a intervenir, y ahí es donde coge estas 2 puñaladas, que aparentemente para tú cogerlas por la espalda es porque podemos analizar y podemos debatir de que no eran para ti, pero también te la pudieron haber visto allá, te está parado allí, ¡can! Y te la meten por la espalda, simplemente porque te cogieron desprevenido, como lo que se llama, como cuando hay 2 peleando y de repente viene alguien por el lado y te mete un puño, un sucker punch, y te coge ahí imprevisto. Pudo haber pasado también. Pero ¿qué pasa? Que él narró, que él trató de ayudarla, trató de salvarla y lo apuñalaron. Sí, sería interesante saber qué hacía mientras, qué hacía antes, en dónde lo ubican los demás testigos. Venía con el grupo, escuchó. Aparentemente se conocían, ¿no? Él no es un, él no es un fulano de. Ay, bonito es pueblo pequeño. Todo el mundo se conoce, cierre de verano. O sea, cuando tú vienes a ver, que tú ves la narración de los que están hablando, todo el mundo se conoce ahí. Se conoce ahí. Así que esto es algo que se va a ir viendo. Oye, y falta un montón. Vista preliminar Elvia Cabrera ya pasó, falta el juicio completo. Vista preliminar Antonesca, falta completo. Más. Y a mí no me queda duda que le van a encontrar causa para lo que sea, ya sea primer grado, segundo grado, atenuado, lo que se determine. Yo entiendo que ella se debe ir en primer grado porque tiene 2 testigos que la están viendo apuñalar con saña a la persona. Entre segundo grado y primer grado de testigo, para la gente que quizás no domina primer bien grado el tema. 99 años, segundo grado creo que son 50 y atenuado creo que son 15. ¿Pudiese ser atenuado detective? ¿Por alguna razón? Ha ocurrido que en muchas peleas, como no es como que tú lo planificaste. Yo voy para allá porque yo voy a coger a Anto y lo voy a matar. Tú lo premeditaste, lo que tú me quieres decir. Lo pensé, lo analicé. Tú tenías un plan. Yo tenía un plan para quitarte la vida. Ok. El segundo grado es que te mato, pero no tenía la intención. Y ese es bien difícil de explicarlo. A mí me lo explicaron cuando estudié para detective privado, y de verdad que es bien complicado porque no hay una intención a prima fase de yo querer quitarte la vida. Y el atenuado es cuando bajo súbita pendencia de cólera, cuando en un coraje yo me ciego y te quito la vida. En la mayoría de las peleas, eso es lo que ocurre. En la mayoría de las peleas, las personas pierden la tabla, rompen a tirar el puño, juicio y no saben parar. Tú puedes matar a alguien con un puño. Le diste un puño, cayó al piso y se golpeó la cabeza y murió. Y después tú haces así. Pues yo quería darle un puño, no lo quería matar. Yo no lo quería matar. ¿Ves? Entonces, eso puede caer como atenuado, que son 15 años. Entonces, ¿tú crees que las personas, que el pueblo que ha seguido este caso, van a decir que le echen 15 años a Antonesca o 15 años a Elvia? Cuando todo el mundo lo que está pidiendo es, como quien dice, la cabeza. No, claro, pero una cosa es lo que pide, ¿verdad? El pueblo y lo que se puede. Una cosa es lo que pide el pueblo y otra cosa es lo que se puede probar en el tribunal, que lo hemos hablado en otros casos aquí mismo. Claro, exactamente. Y al final del día el pueblo no estaba ahí, detective. Claro. Lo que pasa es que el pueblo se deja llevar por la narrativa. Pero por eso, ¿sabes por qué le pasa eso a la gente, detective? Que se va. Porque no ven estos podcasts del detective Fernando Fernández con Anton Media, porque aquí vamos al detalle y vamos, papá, esto pasó y esto aquí, esto acá, esto acá. Porque si no, lo que hacemos es, lo tiramos lo más amarillista posible. Claro. Y si fuese por eso, estoy seguro que pasa 500 años en la cárcel. Pero, ¿verdad? Quizás sí hágalo, sea en primer grado, quizás sea segundo grado, quizás sea atenuado. Vamos a estar al pendiente. Lo que ocurre con esto, Anto, es que en caso de que se baje a segundo grado o se baje explicamos segundo grado, ¿verdad? No, es primer grado lo que hay ahora mismo. Primer grado, ¿verdad? Pero primer grado. Pero explicamos lo que es atenuado. Segundo grado y atenuado. Ok. Segundo grado lo explicamos, atenuado, ¿verdad? Lo acabamos de explicar. ¿Qué es lo que ocurre? Que si se bajara a segundo grado o atenuado, ya la jurisdicción del procurador del menor entraría en efecto.
Ok. Y entonces tendría que ser procesada como menor. Ok. Y al tener que ser procesada como menor, la ley de menores, al ella tener 18, no importa que diga 50 años por segundo grado o que diga 15 años por atenuado, tú, la puedes, tú le puedes procesar por un atenuado de 15 años, pero ella no va a cumplir 15 años en cárcel. Cumpliría el tiempo hasta la mayoría de edad, que es 21. Si ella entra con 19, a pesar de que la sentencia pudieran ser de 15 o de 50 porque fuera en segundo grado, ella lo único que va a estar presa es hasta los A los 21. 21. Y cuando sale a los 21 tiene que récord nuevo, limpio. Todo eso no cuenta. Y así está la ley de menores. Ahora, hay que ver, que ahí necesitaríamos ya entrar en un análisis jurídico, si cuando si el caso bajara a segundo grado o bajara a atenuado, si el procurador pudiera aún así renunciar a la jurisdicción de menor. Ahí tenemos que preguntarle a un abogado ya un poquito más que sepa de la ley de menores, ¿verdad? Ujú. Que nos diga, mira, no, el procurador puede renunciar a pesar de que sea segundo grado, o puede renunciar a pesar de que sea atenuado. Porque entonces si renuncia a la jurisdicción del menor, se procesaría a la menor siendo menor, pero con ese delito de asesinato atenuado o asesinato en segundo grado, y lo que le echen lo tendría que cumplir en la cárcel. Pero eso tendríamos que preguntarle ya a un abogado que se dedique más a la parte de ley de menores, que pudiera aportar un poquito más. Ahora, algo que no quiero que se me olvide. ¿Tuviste al abogado de Elvia Cabrera? El que está, el de Elvia, sí. ¿Qué te pareció? Eh, ¿Lo encontraste? Yo lo encontré muy incisivo. Lo encontré, me llamó mucho la atención. Obviamente, por el acento, muchos están ujú, diciendo que no es de aquí, ujú. que si ¿Qué te espero. parece? ¿Tú piensas que es de aquí? No, no, él es extranjero, pero lleva años aquí porque tiene licencia de Yo no abogado. sabía que era extranjero, pero yo... Bueno, él tiene su acento. Sí, no, por eso, pero que como ¿Sabes? quiera, pensé yo de será, pero lleva mucho tiempo, ¿verdad? Aquí por Sí, lo menos tiene en que Puerto llevar mucho Rico. tiempo porque tiene que está ejerciendo, ¿verdad? Con una licencia de abogado de Puerto Rico y tiene su oficina en el área azul. No voy a decir el sitio, digo, aunque si usted busca lo puede encontrar, Sí, eso pero está público, pero búscalo usted. búsquelo usted. Búscalo usted. Te puedo decir que lo encontré bueno en el sentido de que está bien pendiente, es bien incisivo, se estaba literalmente, y esta es mi opinión como abogado, ¿verdad? Pensando que él es un abogado defensor, un abogado criminalista, literalmente se estaba echando en el bolsillo a los dos fiscales, él solito, porque no los dejaba respirar, los tenía ya hastiados, objetaba antes de que terminaran las preguntas. Eso no quiere decir que esté bien o está mal, pero eso te dice a ti que él está bien pendiente, Está haciendo su trabajo. que es bien incisivo. Ese es su trabajo, no podemos hacer más nada. Ahora, tuve la oportunidad de hablar con una ex juez y tuve la oportunidad de hablar con un ex fiscal y les comenté del abogado y me dijeron, estas fueron las palabras de ellos. Si tú te creíste que ese abogado fue incisivo, tenía a los fiscales locos, deja que tú veas la abogada que le tocó a Antonesca. La abogada que le va a defender a Antonesca, que es del Public Defender, es de gratis, es Ajá, legal, es la de que te asistencia provee, legal, la que te es provee, la que te ¿verdad? provee el Estado. Ellos, los dos me dijeron, la ex juez como el fiscal me dijeron, deja que tú veas a la abogada Antonesca, que es peor que el abogado de Elvia. Y recuerda que estos casos mediáticos son excelentes oportunidades para que un abogado de asistencia legal pueda demostrar los quilates como abogado a pesar de ser un abogado de Ujú. asistencia legal. Que fue el caso que pasó con Mario Moxo. Mario Moxo, que salvó a El Manco,
era de asistencia legal. Y mira la práctica exitosa que tiene ahora el licenciado Mario Moxo, a quien conozco y nos hemos encontrado en muchas ocasiones en los tribunales. Así que si usted se creía que el abogado de Elvia Cabrera no le daba break a los fiscales y que objetaba y que estaba bien pendiente, deje que usted vea, según esto que me han dicho a mí, a la abogada de Antonesca en acción. Ya está nombrada, ¿no? El detective. Entiendo que sí. Yo te estoy diciendo, ¿verdad? Basado en lo que estuve hablando con esta ex juez y con este ex fiscal que ahora están en la práctica privada. Así que este caso va a ser bien interesante. Lo bueno de todo esto, Anto, es que tú te sientas a verlo y vas viendo el proceso, vas aprendiendo, puedes utilizar tu propio pensamiento crítico, tu materia gris, tu lógica. O sea, ¿por qué? Porque lo están televisando. Obviamente no se ve como en Court TV, no se ve como Law and Crime, que tú tienes unas tomas que brutales, pero por lo menos no tiene que subir ahí bonito y hacer turno, sino que usted lo puede ver desde su celular, lo puede ver en cualquier parte. Y por lo menos el pueblo se entera un poquito más de estos casos y aprende un poco más. Y si no le da tiempo a ver el caso, usted sintonice Antomedia Channel, que aquí vamos a estar cubriendo, ¿verdad? Y en la próxima semana vamos a estar al tanto. Sí mismo. Siempre que el detective tenga el break de pasar por acá, lo vamos a hacer. Así que gracias a todo el mundo que está viendo este contenido con el detective Fernando Fernández. Estamos tratando de llevarle lo mejor, ¿verdad? Y los detalles más importantes y lo más resumido posible para que usted entienda el caso. Así que lo único que le vamos a pedir es que le dé like a este video, compártalo en su group chat, compártalo en Facebook, compártalo con alguien que usted crea que le interese saber sobre este caso para que se ponga al día y entienda ciertos términos y cierta evidencia. Dale like, suscríbete, sígueme en Instagram como Antomedia Clips, en TikTok como Anton_MediaPR y obviamente al detective Fernando Fernández, donde te consiguen nuevamente, detective. Sí, mira, me consiguen en Facebook, Instagram como detective Fernando Fernández. Puede ir ahí, dele follow, dele like. Estamos subiendo todo ese contenido que sacamos aquí en Anto, el mismo que saco yo cuando hago mis live. Hago ciertos videos explicativos de todo esto. La idea es que usted aprenda. Y si necesita los servicios de un investigador criminal, investigador privado o un perito forense, estamos a la orden en el 787-276-5619. Allí llama y saca su consulta. Ahí está, el detective Fernando Fernández, directamente aquí en Antomedia. Nos vemos en el próximo episodio, familia. Ahí está.